Bueno, pues esto es Playa Pelícanos al lado del Martina Beach. Son las 11:20 de la mañana, hoy día 14 de agosto. Servicio de información, de baños para hombres, de mujeres, papeleras mejor dicho, servicio de duchas, entrada a la playa de una forma cómoda si tienes minusvalía, por ejemplo, puedes llegar hasta aquí, hasta este punto. Todo esto puedes recorrer la silla. Me está llamando por teléfono. Bueno, pues aquí estamos delante de las duchas y qué casualidad el día de hoy. Aquí me encuentro aquí, Juan Ramón, te voy a saludar, está aquí. Hola. Tu hijo Abraham. ¿Cuánto tiempo sin verte? Y bien sí. Colorado que estás, ¿eh? Ya soy moreno. Disfrutando de la playa. ¿Es tu día libre? Precioso. No, no es mi día libre, pero vine. Ah, porque entras más tarde a trabajar, ¿no? Exactamente. Qué bueno que la puedas aprovechar. ¿Cómo está el agua? Delicioso. Deliciosa. Adelante. ¿Y tú qué te cuentas? ¿Todo bien? Todo excelente. ¿Le quieres mandar un saludito a tu papá y a tu mamá? Saludos. Los amo. Qué bueno. A ver si nos vemos un día, ¿eh? Dale, cuídate, Paquito. Venga, nos vemos. Hasta luego. Dale. Qué bueno que está ahí Abraham. Bueno, lo que os quería enseñar es esto. De aquí haces unas fotos maravillosas. Esta playa está divina ahora mismo, con mucha arena, como veis. Y nos vamos a acercar. Y el mar tranquilo. Adriana, así está la playa el día de hoy. Así te gustaría que estuviera dentro de unas horas, ¿no? Para disfrutarla ahora cuando terminemos de trabajar un poco. Para ir a hacer un poco de snorkel. También, porque de aquí hacemos un snorkel, que tenemos un arrecife por ahí, y ponernos las boyas y hacer el snorkel precioso. Bueno, voy a hacer una foto desde aquí. Bueno, pues aquí estamos delante de las dos banderitas. Vamos a conocer la playa, vamos a ver cómo está el día de hoy, más de cerca. Fijaros los montones de sargazo que han recogido, como aquel de allí. Luego viene la excavadora y se los lleva. Y sin embargo la playa la han dejado perfectamente limpia. Ayer tuvimos sargazo, llegamos una cantidad de sargazo no muy grande, pero si no se recoge quedan las playas feas. Pero como lo recogen, las playas quedan estupendas al día siguiente. El agua se sigue manteniendo bonita, no, lo que sigue. Y el día de hoy pues no está llegando sargazo, yo no veo nada de sargazo dentro del agua. Y eso quiere decir de que vamos a tener las playas preciosas. Yo voy a hacer unas fotos ahora, hasta me voy a meter cierta parte del cuerpo, las piernas por lo menos, porque sentir el agua y sentir la arena es relajante. ¡Ah, qué gusto! De verdad, qué gusto estar aquí. Voy a hacer una foto desde aquí. Bueno, pues estar aquí al borde del mar un ratito antes de irme a grabar a otro lugar, porque tengo ahora un poquito complicado. Como vamos a salir de viaje a España, tengo que acelerar mi proceso de trabajo. Esta es la playa más cercana que tenéis, bueno, esta y esa parte de ahí, que es la playa Elements. Esa parte de ahí es la más cercana que tenéis al desarrollo que acabamos de grabar hace un ratito, que es el Grand Pitti. Pues estamos delante del Grand Pitti, aquí en Playa del Carmen. Esta sería la entrada al lobby. Como veis, toda la fachada es de mármol. Estamos entre la primera y la quinta avenida, más o menos. ¿Es así, correcto? Así es, a 30 metros de la quinta avenida. Y esta es la calle 50 de Playa del Carmen. Delante tenemos un manglar, justo delante. Y detrás del manglar tenemos la playa. Si queremos bajar a la playa, giramos a la derecha y bajamos para abajo. Tenemos Playa Pelícanos, Playa Coco Beach. Estamos muy bien ubicados, este desarrollo es fantástico. Ya está terminado. Aquí tenemos departamentos de una recámara y de dos recámaras, Y de ¿no? dos recámaras. Los departamentos son desde 48 metros a 56 metros cuadrados. Así es. Tenemos también diferentes precios, depende de la ubicación del departamento, si está aquí en el frontal, como estos de aquí, si está de interiores, o depende de los metros cuadrados que tenga y el nivel, ¿no? Exacto, depende de los metros cuadrados, piso en el que se encuentran y si tiene balcón o sin balcón. Vamos a conocerlo dentro. Por favor. Fijaros qué bonito. Tú cuando entras tienes para subida de personas con minusvalía, tienes este suelo fantástico, un lobby aquí, recepción. Aquí tal como entramos, a cada parte, izquierda y derecha, tenemos dos ascensores, con sus escaleras justo detrás para que no moleste la vista. A mí me encantó el primer día que vine aquí. Fijaros que es un lobby de doble altura. Un lobby de doble altura que le da una sensación señorial. Aquí tenemos la zona donde tú puedes venir a trabajar, tienes dos ordenadores para ti, Business Center. La parte de cafetería la tenemos allí. Richie,
tenemos aquí lo de Business Center, para un poquito porque estamos ocupados y como tienes un micro se puede notar. La parte de cafetería allí, si viene una persona en la recepción y tiene, pues este departamento prácticamente puedes utilizarlo para vivir, puedes utilizarlo para rentar, antes estaba trabajando como hotel, Correcto. lo hemos transformado ya en departamentos. Y régimen condominal. Régimen condominal porque no hay ningún problema para que sea tu departamento a la hora de escriturarlo. Aquí tenemos también la parte de cafetería. Nos vamos a ir a ver el gimnasio, ¿te parece? El gimnasio está en remodelación para los futuros dueños. Bueno, pues vamos a verlo igualmente, para que vean lo bonito que es. Hasta tenéis un cajero aquí dentro, si es necesario. Fijaros que tenéis ahí un cajero, tenéis entrada de luz, con plantas tanto aquí como en la otra parte. Y estos son la parte de los dos ascensores y en medio tenemos la parte de... Mira, está en remodelación la parte de la escalera, voy a decir. Oye, pues está muy bien todavía. Está en remodelación para dejarlo en perfectas condiciones, con tu baño, tus espejos, aire acondicionado, ventilador, y no es pequeño para nada, es grandecito. La persona que viene aquí a vacacionar o a vivir tiene un gran espacio para hacer gimnasio. ¿Cómo te sientes, chaval, con ese aire? Bien. Fantástico, ¿no? Otra cosa, cuando compréis aquí un departamento va a haber opciones para que puedas dejar tu carro libremente, porque va a haber espacio, no para todos, pero casi casi. Y sin embargo, y el estacionamiento es buenísimo, el espacio de estacionamiento está muy bien, pero si tú quieres comprar tu departamento y aparte un estacionamiento, es posible. Damos el precio del departamento y tienes $10.000 a pagar para tu espacio y escriturado de estacionamiento, ¿es correcto? Así es, vienen escriturados para el que lo compre con estacionamiento incluido. Hay un máximo que se puede vender así, ¿para qué? Para dejar libertad a los demás que tengan un espacio, entre comillas, que puedan venir con un coche rentado y lo puedan aparcar ahí. Así es, justamente el desarrollo dejó la disponibilidad repartida en las personas que van a querer y desear con estacionamiento, y los que no van a tener alrededor de 12 o 13 libres para que puedan usar los demás dueños que no tengan escriturado. Ricardo, me estabas hablando que en la primera planta tenemos todo de una recámara, en la segunda planta tenemos dos opciones de dos recámaras, siendo el mismo espacio, pero que está distribuido para que sea dos recámaras privadas. Yo lo vi fantástico cuando lo grabamos. ¿Nos vamos a ver una de esas dos recámaras? Sí, claro, por supuesto. Bueno, uno de esos dos departamentos, Así 105 es. y 106. El 105 y el 106, pero te voy a mostrar la showroom en estos momentos. Pero así son la constitución de cada uno de ellos que quedan disponibles. Solo quedan dos en la primera planta y ya no nos quedan más de dos recámaras. Venga, vámonos para allá. El chavalote está tomando tomas porque vamos a hacer también un vídeo corto. Aquí estamos delante de lo que es el lobby. Vamos a ver el estacionamiento antes de subir a la primera planta, ¿te parece? Me parece bien para que se lo conozcan. Ese estacionamiento es maravilloso. Oh, sí. Vamos a verlo. Vamos para enseñaros la parte de ascensores, pero yo quiero bajar al estacionamiento. Fijaros qué escaleras más cómodas. Estupendas escaleras. Y una de las cosas sorprendentes de este estacionamiento, que no lo tendría que ser, es que es muy fácil acceso. Es un techado bastante alto, y lo digo porque muchos estacionamientos de aquí de Playa del Carmen eso no lo hicieron así de bien. La bajada es muy empinada y los techos son muy bajos. Aquí no. Aquí tenemos esa bajada que es cortita, pequeña, de fácil acceso, y luego los estacionamientos son fáciles de colocar el carro. Y como veis, una vez que bajas por aquí, que es una cuesta que no es tan empinada y cortita, tú vas con tu carro y eliges el estacionamiento asignado que tengas o el que está libre. Y entonces, como es un cuadrado al edificio, vas a salir por aquí de una manera cómoda y vas a salir. Está impecable este estacionamiento, me gusta mucho, aunque todavía tenemos algo de almacén, pero el estacionamiento impecable. Además que tiene zona de bicicletas para los que gustan tener su bicicleta acá también. Es este de aquí. Vamos a verlo. Así que si te quieres mover por Playa del Carmen con tu propia bicicleta, aquí la puedes dejar aparcada. Ahora nos vamos a subir al ascensor, eso sí, buenos ascensores, y nos vamos a la primera planta. Bueno, pues vamos a ver el departamento que vamos a enseñar ahora, el showroom. Lo que vais a ver aquí dentro va a ser lo mismo que el 106 que está disponible y el 105 que está detrás del ascensor. Son gemelos, se puede decir, los departamentos. Estos están preparados para que sean de dos recámaras con el mismo espacio. Como veis a la entrada tenemos la cocina, la sala comedor, espejo. Se entrega amueblado y equipado así como lo vemos, pero sin decorar, ¿no? Exacto. Amueblado y equipado para la persona que lo tome. Aire acondicionado tenemos ahí,
la cocina bastante bonita, con quemador eléctrico, nevera, microondas. Está preparado ahora, pero esto no te lo van a entregar. Esto está equipado así porque se pone en renta. ¿Sí te lo entregan también con Así cafetera es. y todo? Todo lo que está aquí, excepto esta decoración que obviamente, pero ellos la pueden comprar, es una decoración mínima. Oye, la mesa me gusta mucho, las sillas también. Granito. ¿Es granito? Así es. Increíble. Igual como aquí, ¿a que sí? Exacto. Bueno, pues lo que estamos viendo aquí, que es la sala comedor, voy a acercarme más al fondo y luego me voy para donde está el chavalote que está aquí. Aquí al fondo tenemos un closet abierto con su caja fuerte aquí a la derecha. Esto también te lo entregan así como lo estáis viendo. Aunque tú veas que es así, acordaros, estamos en una zona turística de Playa del Carmen a un inmejorable precio, donde tú puedes tener disponibilidad de 2 recámaras privadas y eso no se consigue tan fácilmente, porque estamos hablando que este tipo de departamento, ¿en cuánto se está dando? De partida, el metro cuadrado en esta zona es de arriba de $5.500 por metro cuadrado y nosotros estamos por debajo de los $4.000 por metro cuadrado, entonces es muy conveniente para la persona ya que gana plusvalía y a la vez tiene una unidad como esta. Esta unidad, la otra gemela, 106, 105, ¿en cuánto la pueden conseguir? Alrededor de $179.000 agregando los $10.000 de estacionamiento porque esta sí tiene estacionamiento, la 106 y 105, que son las únicas dos disponibles, las dos tienen estacionamiento asignado. Bueno, pues entonces el precio que me acabas de decir, más $10.000 por el Exacto, estacionamiento. estaríamos hablando como $189.000. Es un gran precio para la zona donde estamos porque ya estamos vendiendo departamentos de estas medidas por encima de los $200.000 por aquí cerquita. Así que vamos a seguir conociendo el departamento. Nos vamos al baño. Esto es un baño común para 2 recámaras con su ventilador, espejo, todos los muebles que estáis viendo, va incluido también la cancelería. Así como se ve el baño, así te lo van a entregar. Mármol también aquí dentro del baño, de la ducha, mejor dicho. Y como veis, es un baño que te entran ganas de decir lo voy a disfrutar después de venir de la playa. Bueno, vamos a seguir paseando. Ahora vamos a conocer las 2 recámaras, que es lo que nos falta por conocer. Derecha e izquierda. Adelante, te invito. Esta es la Master principal. Suite. Una buena cama. No es una king size esta cama, pero casi. Yo creo que es una queen. Pero perfectamente le podéis poner una king size si queréis. ¿Por qué motivo? Porque hay sobreespacio por ambos lados, ¿vale? Entonces tú decides si la quieres mantener así o la quieres aumentar en el tamaño. Aquí se lleva mucho la king size en Playa del Carmen. Yo vengo de España, de Europa, y no las conocíamos, sinceramente. Tenemos entrada de aire, entrada de luz. No te va a molestar nadie ahí, vas a tener privacidad. Luces indirectas me imagino que hay por detrás también. Exacto, tiene unas luces de fondo. Y bueno, pues aquí, una vez que hemos visto la recámara principal con tu televisión, que también te va incluido, todo esto va incluido. Creo que mantas y sábanas no va incluido, decoración tampoco. Así es, cada unidad de 2 recámaras lleva un televisor incluido, en este caso aquí están en las 2 porque es la showroom, pero va un televisor incluido para el de la sala comedor. Claro, el de aquí, el de la Master Suite. Ah, ok. Y no, hay algo que es importante, si te fijas, el mármol está en la pared principal de separación entre una unidad y otra, que le permite más privacidad, menos ruidos, se elimina los ruidos. La cama es salam. Sí, en madera y parota. Compacta. Maderas muy Total, sólidas. los muebles de calidad. Calidad y buenos acabados. Bueno, pues hemos visto la recámara principal, vamos a ver la otra recámara en caso que tuviéramos visita, hijos, también es una buena cama igual, bastante espacio, sitio para poner un sillón, que tú ahí podrías poner una mesita por si quieres trabajar con tu ordenador y tus cositas arriba, ¿no? Podrías poner una estantería, por ejemplo, si lo vas a utilizar para vivir. Pero si lo utilizas para rentar así como está perfectamente. Y esto es ideal pues para esas familias que queréis comprar algo tan cerca del mar que a 5 minutos podéis ir andando a la playa, y también a la Quinta Avenida podéis estar en 3 minutos paseando, y cualquier restaurante de la zona. Está ideal este departamento. Para tener aproximadamente 50 y algo de metros, 52, 54, algo así, claro. Habéis agarrado muy bien los espacios, ¿eh? Sí, los manejan. Ahora vamos a ver otra vez la parte esta de aquí, que yo pensaba que estaba la tele por aquí, pero no, está en la televisión está en la habitación principal. El chavalote está haciendo vídeos cortos.
Esto es la opción que tenéis para recámara, bueno, para departamento de 2 recámaras. Vamos a ver si hay otra opción para departamentos de una recámara, que las medidas son casi iguales, lo único que va a cambiar la distribución. O algún departamento que haya tipo estudio, ¿no es así también? Así es. Vamos a conocerlo. Hemos salido de aquí, de la 107, la 106 está disponible y la 105 que la tenemos de allí, con esa misma distribución que acabamos de conocer. Ahora nos vamos, estamos en la primera planta, segunda, a la tercera planta. Vamos a conocer un departamento de una recámara espacioso, que también te invita a que si no tienes necesidad de tener 2 recámaras y quieres tener más espacio en tu departamento, vamos a ver su distribución y vamos a disfrutarlo. Hemos estado en el 107, que viene a estar en el mismo sitio que este 310. La única diferencia que hay es la distribución del departamento. Vamos a conocerlo. Es 48 metros cuadrados, 192.000 dólares vale este por estar en la tercera planta. Ya veis que lo que es la sala, comedor y la cocina ya se ve diferente. Es tipo estudio porque no está cerrada, no hay lo que se dice privacidad de cara a la sala comedor, pero mirad qué elegante se ve. Con tu sofá, gran sofá ahí, mesa de estudio, si quieres trabajar, sentarte, etcétera, ¿no? Mucho espacio en el suelo y toda la pared aquella que tenemos donde están las camas de mármol, toda aquella parte. Aquí tenemos 2 camas bastante grandes, las 2 que habíamos visto anteriormente en las 2 recámaras, aquí la tenemos en una sola misma habitáculo, ¿no? Como lo vemos ahora. Y el baño lo tenemos justo ahí delante. Aquí tenemos la televisión, no es necesaria más televisiones porque la podemos disfrutar en las 2 camas delante nuestro con ese mueble. El chavalote está mirando un poquito la vista, ¿qué tal se ve? Bien, es que justo hay una piscina aquí del otro hotel. Ok, aquí tenemos una vista a la piscina, una vista a esa zona. El día de hoy es estupendo. Y bueno, el baño ya lo veis. Aquí está más escondido lo que es el closet, con tu caja. Pues pensaba que iba a estar la caja de. Pero fuerte, sí, no la he visto. no, pero sí va a estar. Otra cosa, el espejo, que no lo dije en el anterior departamento, el otro también lo tiene, un espejo para que te puedas mirar bien. Y luego el baño es estupendo, precioso, me encanta. Fijaros qué bonito se ve, con su mármol, en paredes, aquí granito, en la zona de ducha, tu ventilador dentro del baño. Y lo bien cuidado que está todo, Richie. Entrega Sí. inmediata. ¿Cuánto tiempo, en caso de que me guste, cuánto tiempo se me tarda en dar el departamento? Solo 30 días para refrescarlo bien, dejártelo a gusto. Ajá. Y ya lo puedas habitar o ponerlo a trabajar en En renta caso de que vacacional. me guste, el apartado que tengo que dar, ¿de cuánto es? Son 5.000 dólares o 100.000 pesos, lo normal de la Riviera Maya. Ya con eso lo aparta, asegura por 15 días hábiles de que esa unidad no se va a vender a nadie más hasta que él tome la decisión de ya ingresar su fondo. Ya sería... Como es una entrega inmediata, tenemos que tener disponibilidad del 100%, ¿es así? ¿Hay alguna forma de pago que le podéis ayudar? Podría manejarse una contraoferta hacia el desarrollo que podríamos Estudiarla, ¿no? estudiarla entre un 60% como mínimo, regla del desarrollo, pide un 60% porque ya es una entrega inmediata, y tal vez manejar a un plazo de 6 meses el 40% pendiente. Bueno, todas esas cosas las podemos negociar, acordaros, pero lo importante es que sepáis que se te va a entregar en el plazo de un mes, mes y medio aproximadamente, que todo el papeleo va a ser rápido y corriendo para que tú tengas disponibilidad de esto pronto y que a partir del 60% que entregues ya puedes disponer del departamento, ¿es así? Así es, toma posesión del lugar de forma inmediata al tener ya los ingresos del 60% de la persona. Bueno, chaval, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? Bonito. Bonito, ¿le has tomado alguna toma para que en el vídeo, si puedes? Ahora lo tomo. Porque estamos haciendo unas tomas del vídeo corto. Ya sabéis que luego me gusta cuando voy paseando poneros un vídeo corto de un desarrollo. Y este para mí me enamora. Fijaros qué bonito se ve todo. Qué espacioso. Adriana, estás disfrutando como si fuera la doña, ¿eh? Ahora te falta el desayuno. Los huevos rancheros que me vas a preparar. La cocina completa, también con quemador eléctrico, con microondas, con el extractor, con cocina, que diga, con nevera. Y bueno, también van incluidos, yo no lo sabía, pero van incluidos, nadie te lo incluye, ellos sí. Pues qué bueno. Pues nos vamos a ir, ¿dónde nos vamos ahora, Richie? Porque aquí le acabo de decir que son 192.000 dólares este departamento de 48 metros cuadrados, ¿es así? Así es. No tiene opción de aparcamiento, pero si lo quieren comprar son 10.000 dólares más. No, lo que no vienen con estacionamiento incluido es que no está bajo régimen, entonces no se pueden escriturar. Entonces,
el que desea un departamento con estacionamiento deben ser los que están ya asignados por régimen. Entonces eso ya se les informará, se les dirá, Claro. mira, yo te voy a pasar la lista de precios, estos departamentos son los que se le puede comprar el aparcamiento y esto, como este que estamos viendo ahora, no se le puede comprar aparcamiento porque si no, no quedaría en disponibilidad para que los demás puedan venir y aparcar un carro si hay lugar, ¿es correcto? Así es. ¿Ahora dónde nos vamos? Nos vamos al cuarto piso a ver una habitación, una unidad con balcón. Una unidad con balcón, vamos para allá. Así es. El chavalote, eso nos queda aquí un ratito. Nos vamos para allá, para arriba, para la cuarta planta. Vamos a ver ese departamento. Estamos en la cuarta planta, departamento de 53 metros cuadrados, 49 de interior, 4 metros de balcón. Y este ya se nos dispara un poquito el precio porque da directamente a la calle y tiene sus vistas. Fijaros que de aquí, en la parte esta donde estamos, ya tenemos vistas hacia el mar. Ahí se ve el mar, ahí está Cozumel. Toda esa parte de aquí también tenemos mar. Se ve espacioso, buena entrada de luz. Y este es el departamento que os vamos a enseñar, el 404. La distribución es parecida al que acabamos de ver, muy parecida. Lo que pasa que en el otro era a la izquierda, aquí a la derecha, pero bueno. Tenemos aquí la sala de la cocina, el área de comedor, espacioso. Otra cosa, si a ti te gusta tener privacidad en tus recámaras, no te preocupes. Se le puede decir y os pueden poner una pared con puertas. Eso me lo acaba de comentar Ricardo. Sí, así es, se puede ver. Va a depender solamente del cliente, el gusto del cliente, y lo podemos tramitar en una carta oferta, donde podemos proponérselo al desarrollo y decirle, ¿sabes qué? Me gustaría ver esto. ¿Hay algún costo adicional? ¿Cuánto es? Y todo. Como el anterior que hemos visitado, también tienes tu mesa escritorio, también tienes tu sofá, tienes este biombo de separación para que veas, en vez de tener dos camas que eran grandes, pues tenemos una cama king size, aquí sí que tenemos una cama king size amplia. Vamos a verlo. Y como lo estáis viendo, se os entrega a excepción de la decoración, ¿no? Todo amueblado y equipado, con su televisión incluida. Y aquí ya tenemos la terraza, el cuarto baño y el closet, que quedan muy bien disimulados porque pues desde la entrada no se ve. El closet, como habéis visto, walk-in closet, precioso, con su caja fuerte, que te lo pondrán en el otro. El ventilador, que ya lo vemos funcionando. Tu buena ducha. Los baños impresionantes. Y ahora vamos a ver la terraza. ¿Qué vista tenemos desde esta terraza? Porque por eso, pues la ubicación es la que manda a la hora del precio. Aquí estábamos hablando de 200, ¿qué? $232.000. En este no tiene opción de aparcamiento. No tienen opción de aparcamiento, ya los con estacionamiento ya se han vendido, pero no deben olvidar de que siempre van a haber disponibles que dejó el desarrollo para las personas que compren sin estacionamiento. Muy bien, vamos a conocer la terraza. Fijaros, una terraza que está bien, que es ancha, tiene desde esta parte de la ventanal, que es un ventanal que evita los ruidos. Ahora mismo tenemos aquí edificios que están construyéndose, pero es una zona muy tranquila, poco transitada, no hay ruidos de coches habitualmente. Y desde aquí tienes vistas al mar. El mar lo tenemos ahí se ve Cozumel, detrás del edificio. Esto es, ¿cómo se llama? Elements. Y delante de Elements está la playa Elements o playa Pelícanos, que está aquí a la derecha, para que veáis lo cerca que estamos del mar. Delante de este edificio está el mar. Y bajando por aquí, por esa calle, por aquí, luego giramos a la derecha. La CTM está justo detrás de este edificio, que lo tenemos también en venta, ya se ha vendido todo. Y bajamos para abajo. Total, 4 o 5 minutos andando. Las vistas excelentes, la tranquilidad también y privacidad pues la vas a tener. Además, Paco, que de esta misma tipología con balcón, para que las personas también sepan, tenemos tercero y segundo piso, unidades igual que estas con balcón. Ok. O sea, si baja un poquito de precio por ser más bajo el nivel, ¿no? Si a alguien le gusta una unidad como la que estamos viendo, que estas ya son las que están más arriba, considere 1 o 2 pisos más abajo, también hay opciones con balcón y obviamente baja un poquito el precio si aún así quiere una. Yo estoy viendo que es bastante amplio, 53 metros cuadrados, con vistas al mar, en un lugar especial, con tu manglar ahí delante. Pues así como te lo entregan, que otro ahorro importante cuando te dan un precio, y en otros sitios que te dan un precio parejo, pero no te lo dan acabado como te lo están dando aquí. Paredes de mármol, totalmente amueblado y equipado, eso también lo tienes que valorar porque te vas a evitar quebraderos de cabeza. Y encima, lo que es la empresa que te lo está vendiendo, se ofrece a intermediar, por si tú, por ejemplo, en vez de querer un biombo, quieres una pared con tu puerta,
pues lo puedes tener, ¿no? Claro, puede haber una modificación y si hubiera algún costo adicional se le menciona al cliente que nunca va a ser tan elevado como... Es un costo adicional no muy grande, la verdad, porque poner aquí pues algo que lo cierra y una puertecita aquí, pues sí, puede costarte 3, 4, 5 mil dólares, no creo que más, y ya. Me parece excepcional. ¿Ahora qué vamos a hacer, Ricardo? Ahora nos vamos al roof. El roof es maravilloso porque Oh, sí. lo vais a conocer, aunque ya hemos hecho 3 grabaciones anteriormente de este desarrollo. Este roof me encanta, tiene unas vistas al mar alucinantes y no solamente eso, la sensación de tranquilidad y que han aprovechado todo el espacio del techo para que tú dispongas de ese espacio comunitario con todos los demás. Porque otros sitios te venden penthouse arriba y se come el espacio comunitario, aquí no hay ningún penthouse arriba, ¿no es así, Ricardo? Sí. Bueno, nos vamos para arriba, vamos a conocerlo y justo estamos casi al lado del roof. Del ascensor, lo primero que ves es el baño, tenemos 2 opciones, irnos a la izquierda o a la derecha, pero sinceramente, Ricardo, en este roof, lo que menos les va a llamar la atención es lo que hablemos tú y yo, porque lo que ellos van a ver es maravilloso y eso ya habla por sí solo. Vamos a conocerlo, hay una familia aquí a la izquierda, que pues hago así rápido y me vuelvo otra vez a venir para acá, está jugando las cartas en este momento, esta es el área de camastros. Tenemos un rooftop, pero al mismo tiempo un área, se podría decir, de chapotadero porque cura menos, por si vienes con tus niños aquí arriba y disfrutas de unas vistas bonitas, no, lo que sigue. Fijaros, hasta te puedes cruzar por acá e irte a estos 2 camastros y tienen más camastros por esta zona. El suelo es de madera, precioso, muy bien cuidado y fijaros qué mirador tenemos aquí, pero no es el único mirador, tenemos otro más que se va a hacer próximamente. La vista que tenemos del mar, desde playa Punta Esmeralda, la 88, la 72, Coco Reef. Ahí al lado tenemos Elements, Pelícanos, detrás de esto tenemos la 38 y después Mamitas. Estamos en una zona excepcional y encima lo que te está demostrando esto es que este manglar no se puede edificar. Como no se puede edificar, tú vas a tener estas vistas ya casi de por vida. Seguimos con la piscina, las áreas de camastros y ahí es el área lounge, que tú le llamas así, pero también tenemos camas belinesas. Pero lo que tú me recordabas antes es que encima de donde pone Grand Pitti, Exacto. se va a habilitar para tener un mirador aún más impresionante, ¿no? Así es. Va a haber un mirador con sillas, camas, para la gente que quiera tomar el sol y el atardecer la gente pueda venir a tomarse un vinito y disfrutar de esta vista. Pues vamos a dar otra vuelta con esas vistas maravillosas. Y esto es lo que os digo, estamos en una zona privilegiada, por eso los precios aquí están disparados, de desarrollos que tenemos aquí cercanos, están por encima del precio que estamos ofreciendo y aquí los acabados se podrían decir que son de lujo prácticamente. Así es. Vamos a darnos una vuelta para que comprueben que lo que habéis creado de amenidades son excelentes. El chavalote que está preparándose el dron para volarlo, que bueno, nos vas a hacer una foto, que sí, chaval. Las camas belinesas, por si las quieres disfrutar. ¿La ducha dónde queda aquí arriba? En la otra parte, ¿verdad? Al otro lado Sí, tenemos sí. las duchas. Aquí en cada costado, cada lateral tenemos baños y al otro costado tenemos ducha y tenemos no sé cómo se le dice normalmente acá. ¿Para lavarte las manos? Claro, solo para mirarte, el espejo Ok, y todo eso. sí, así es. La parte del baño que necesitamos de vez en cuando, nos damos un baño, no sabemos cómo tenemos los pelos. No solamente las camas belinesas, sino que estos taburetes que te han puesto para que tú pongas tus bebidas, cuando lo abres, que tú lo puedes abrir de una manera, aquí puedes poner tus hielos y tu bebida dentro, es como si fuera una nevera. Ahí te agarras tu bolsa de hielo, metes tus bebidas y aquí puedes pasar horas tranquilamente. ¿Que quieres sombra? Donde está Adriana ahora. O dependiendo del día, la hora del día, hay algunas que tienen sombra, porque aquí, pues por ejemplo, esa sí que lo tiene puesto, esta no lo tiene puesto, le ponen para que te haga sombra, ¿no? Así Luego es. por aquí vamos a pasar a la otra parte, ahora están haciendo mantenimiento, aquí tenemos el otro baño, que nos decía Ricardo. El área de lavandería, creo, si no me equivoco, Ricardo, el área de lavandería la tenemos por aquí. Así es una lavandería que después del 50+1 ellos ya van a ser los encargados de administrar su propia lavandería. Por el momento todos los dueños tienen derecho a poder hacer uso de ella del momento que ellos deseen, solo traen sus detergentes, lavan con cualquier parte de su casa, vienen a la lavandería, tienen lavado y secado. Fijaros aquí que es la zona de bar, se podría decir, no está trabajada ahora mismo por ninguna empresa, pero que el día de mañana
ellos se podrían poner de acuerdo Claro. y poner aquí una persona para que trabajase como si fuera un bar. Si no, tú te traes tus cosas y aquí las puedes trabajar, ¿no? Eso que te lo van a quieres traer decidir de ellos. tu departamento la comida, la cena, aquí te vienes. Puedes atenderlo, voy a parar un momentito. Aquí Pero sí estamos tiene un delante tocador. del tocador que estábamos hablando Sí. antes, que lo tenemos aquí Así. justo al ladito de la parte de bar, de la parte de camastro, de la piscina y otro baño más aquí. Bueno, esta es la ducha. Esta es Esta es la la parte ducha. de la ducha, como veis. Y luego aquí tenemos otro baño en la otra parte donde está el ascensor, porque son 2 ascensores los que suben, ¿no? Así es, 2 por laterales y cada costado tiene un baño de los 2 lados. Muy bien, pues aquí nos vamos a ir ya despidiendo, con esta vista. Si estáis interesados, no lo dudéis, llamarme, contactarme, os paso aquí con Ricardo y cualquier información que necesites, cualquier detalle, se os va a tratar de dar la máxima información. El chavalote está todavía volando el dron. Pónganse allí para tomarles la foto. Nos va a hacer la Así. foto de portada seguramente, una mirando hacia allá y otra para acá. Y que Y el lugar que espectacular, vengan. ya lo veis lo tranquilo que es la zona. Así que este es uno de los sitios que yo más recomiendo aquí en Playa del Carmen. Y otra cosa, hoy en día las preventas, mira, tengo el dron ahí. Las preventas es algo que tienes que esperar, aquí no, aquí lo vas a disfrutar desde el primer día. Voy a parar. Venga, pues ahora que va a aterrizar el dron el chavalote. ¿Dónde va, chaval? Yo pensaba que iba a aterrizarlo, se nos va para el mar. Pensaba que había aterrizado, pero no, se nos va. Va a ver el manglar, el mar. Claro, estábamos tú y yo hablando por allí, no sabía si había volado todavía mucho o poco, pero bueno, vamos a esperar. Otra vez vuelve. Me está volviendo loco, chaval. ¿Ya has volado el dron, entonces? Ok. Pues os voy a poner el vuelo de dron del chavalote y eso te va a dar aún mayor idea de la ubicación y de lo cerquita que estamos al mar. Eso es una gran ayuda para los que estáis lejos de aquí, que no conocéis Playa del Carmen. Y ahí lo va a aterrizar el día de hoy. Ayer lo aterrizó en un campo de golf, hoy encima de una mesa de aquí del roof. Bueno, pues ahí nos despedimos de Ricardo. Un gustazo. Igualmente, Bienvenidos. Lo que necesiten, aquí estamos para apoyarte, Paco. qué bueno. Venga, el vuelo de dron y vamos a seguir el día. Detenemos este vídeo para contemplar desde las alturas la hermosa Riviera Maya. Con las tomas del dron de Alex, te mostramos la situación actual. Si estás por visitar la Riviera Maya, aquí puedes saber del clima, el ambiente y si hay sargazo en las playas. Venga, chavalón. Gracias por acompañarnos en este recorrido aéreo.
Buscas una propiedad en la Riviera Maya, no solo para tus vacaciones, sino también para obtener ganancias por rentas vacacionales. En este lugar paradisíaco visitado por todo el mundo, estás en el lugar correcto. Paco te puede asesorar y dar informes detallados. La segunda parte del 2024 es una gran oportunidad para invertir. Contáctanos hoy mismo y comienza a disfrutar de tu inversión en la Riviera Maya. Vamos a seguir paseando por aquí por la orilla. Fijaros la tabla de pádel, que bonita se ven así, como si fuera esto una alberca gigante, nada de olas ahí dentro. A lo mejor son personas que no tienen mucha experiencia en la tabla, pero como el mar está tranquilo, pues han disfrutado porque es el mejor momento para aprender. El poco sargazo que ha quedado es porque está un poquito enterrado, no lo han podido desenterrar, y ahí lo tenéis cuando han hecho su trabajo, haciendo montones y sin molestar al resto de la playa, estando limpia. Pues yo me quería dar un paseo por aquí para agregaros la playa como está y lo que podéis disfrutar invirtiendo en el Grand Picnic. Está muy cerquita, andando, acordaros, no en coche, andando. 5 minutos andando para llegar aquí y otros 5 minutos para volver. Increíble, ¿no? Lo que sigue, que sí. Inversión buena, sí. Ese lugar está bien posicionado en Airbnb, también está muy bien posicionado y eso lo podéis ver. Bueno, aquí está el Encanto, el Beach Club Encanto, y yo lo que voy a hacer ahora es terminar de hacer unas fotos. Y me estoy viendo que viene la excavadora llena de sargazo y ahora va a salir por ahí a la 40 y ahí tiene un contenedor donde echarlo. Y las personas que están arreglando las playas las vemos por ahí. En este caso hay 4 personas y por aquí hay alguna más. Voy a hacer, mira, es que te ofrecen también que si haces las actividades acuáticas te pueden hacer un recuerdo con un vuelo de dron. Eso es lo que ponía prácticamente. A ver si ese hombre me deja y me voy a poner a hacer una foto desde detrás de la puerta de Martina. Acordaros que es un beach club de los más famosos aquí en playa. Aquí os invitan a que vengáis a pasar el día. Bueno, pues aquí estoy detrás de la puerta de Martina. Fijaros que ahora no hay mucha gente en esta hora. Ahí pasa la excavadora. Pensaba que iba a salir por la 40, donde tiene contenedor, pero no, se lo está llevando para el final. Yo creo que lo va a dejar por ahí al final en algún sitio, porque ya no puede recoger más sargazo. Pero bueno, espectacular Playa Pelícanos el día de hoy. Mejor imposible. Lo que me extraña es que para estar en agosto como estamos, día 14, haya tan poquita gente en la playa. Normalmente estas playas no se llenan por las mañanas, se llenan más a partir del mediodía y la tarde. Pero también es más gente local, los turistas sí vienen más. Y ahora mismo no sé qué está pasando en el mundo, pero como que hay menos turismo. No aquí, en todos lados. Una última foto, ¿eh? Bueno, pues nos vamos. Hasta luego, Abraham, que lo pases muy bien. Chao. Y saludos, Juan Ramón, saludos, Patricia. Ahí tienes tu hijo, que se le ve saludable, contento y feliz. Me alegra mucho por Abraham, gran chico. Y ojalá siga así todo su estancia aquí en Playa del Carmen, le vaya todo muy bien. No es fácil, no es fácil mantenerse aquí en playa cuando vienes para vivir, porque yo os digo una cosa, y eso lo he comprobado de todos los años que llevo aquí. El nivel de vida aquí en Playa del Carmen, de un año para otro, sube por encima de lo que te sube en el trabajo. Así que con eso os digo todo. Bueno, nos vamos a otro lugar, vamos a agarrar el carro. Bueno, pues aquí estamos por al lado de la Federal, arreglando cositas. Son las 2 de la tarde prácticamente. Todavía estamos con el trabajo, el chavalote y yo. Aquí lo tengo al ladito. Hola. Espero que luego más tarde nos acerquemos a la playa y nos pueda hacer un vuelo de dron de la playa. Pero bueno, en breve seguimos a ver si nos vamos a comer. Venga, hasta dentro un ratito. Ahí tenemos un caballito, de los pocos caballos que veo aquí en playa, ¿eh? Qué bueno. Bueno, pues aquí entrando en Playa Mamitas. Sí, me acuerdo de pagar el aparcamiento. 4:30 de la tarde. Ahí está Adriana, aquí el chavalote.
pasando calor. Venimos de ver el partido de fútbol del Madrid, de la Supercopa. Ha ganado el Madrid 2-0, felicidades. Y ahora pues nos vamos a dar el bañito de la tarde. Venimos un poco tarde, pues nos quedamos comiendo y viendo el partido. No me acordaba de que estaba ese partido. No vamos a hacer el snorkel porque es un poquito tarde, pero sí vamos a hacer un vuelo de dron y vamos a disfrutar el mar. Playa Mamitas ahora mismo, si no fuera porque le falta un poquito de arena todavía. La playa está excelente, el color del agua fantástico. Y yo quiero darle las gracias a todos que seguís el canal, que luego venís aquí de vacaciones y me preguntan: Paco, ¿te puedo ver? ¿Te puedo mandar un saludo? Muchas gracias por atenderme, cosas así. Muchas gracias a vosotros. Sí que hay sargazo por aquí, por la orilla, como que está flotando del de ayer. Este no es nuevo, no es que haya llegado, sino que está flotando aquí. Y bueno, nos vamos a ir aquí a la izquierda. Ya veis que recuperó unos metros de arena, que bueno, porque hasta hace poco teníamos que la playa estaba hasta la misma pared del Big Club. Y ahora pues tenemos aquí un poco de sargazo, que esta mañana no había. Solamente se ha desplazado del lugar, a lo mejor estaba por la corriente en otro lugar. Cuando veis el sargazo más oscuro, como es este no es nuevo, que acaba de llegar. Este estaba por aquí flotando en algún sitio y se lo lleva la corriente. Bueno, vamos a situar por aquí y nos vamos a meter en aquella zona. Si quieres nos vamos 10 metros más para allá, porque está mejor por aquella parte. Bueno, pues nos metemos aquí. Bueno, pues nos vamos a bañar, justo ahí está entrando Adriana. Nos vamos a bañar por esa zona. Voy a hacer una foto de la playa y vamos a disfrutar. Los chavalotes se van a sentar seguramente a tomar el vuelo de dron. Y yo os quiero recomendar un hotelito en Bacalar, por si estáis aquí queréis ir a Bacalar. Hotel Diosa del Agua te va a tratar fantásticamente. Si vas a venir por aquí en septiembre, oye Alex, ¿qué oferta tiene el hotel de Bacalar Diosa del Agua para septiembre? El desayuno incluido en la reserva para el mes de septiembre. Qué bueno, porque los desayunos que dan, tú cuando lo has comido, ¿qué te parecen? Pues tienen, creo que exactamente como 8 paquetes, o sea, es bastante variado. Y ahí pues tienen huevos revueltos, enchiladas. ¿Y la calidad de la cocina? Muy buena. Muy buena, ¿no? Pues ya lo sabéis, nosotros estuvimos en Bacalar hace 3 semanas aproximadamente. Nos lo pasamos genial, nos encanta. Y os lo digo porque nos lo acaban de comentar y digo, mira, lo voy a recordar para los que vayan a Bacalar. Así que nos vamos a meter dentro del agua y yo voy a hacer las fotos primero. Pues cómo ha cambiado la playa en cuestión de 5 horas, que estábamos grabando a las 11:30 por allá, por donde está el edificio blanco, que eso es Playa de Pelicanos. El mar no tenía ni una gota de sargazo, estaba afuera, ya estaba recogido, se lo estaba llevando la excavadora, ¿te acuerdas? Y ahí estaban recogiendo los trabajadores todo el sargazo. Ahora mismo nos encontramos con esta sorpresa, seguramente estaría por aquí en algún sitio flotando. Y se ha desplazado precisamente ahora aquí a esta zona que estamos, porque dentro del agua, lo que es fuera de la orilla, ya no se ve sargazo que esté entrando. Y como veis, este sargazo es viejo, por eso lo digo, que os fijéis bien, porque esto no es nuevo, no es del que viene flotando ahora. Pero bueno, lo importante es que no llegan cantidades, enseguida lo retiran y lo podéis disfrutar el mar. El color del agua va a estar fantástico también. Estos días no se esperan lluvias, para los que se preguntan que van a venir por acá, no se esperan lluvias en los próximos 7 días. Si acaso alguna esporádica de media hora o algo así, pero eso de llover todo el día no se espera para nada. Eso es lo que estoy mirando, a ver si estos días podíamos salir a darnos un bañito a diario. Estoy mirando la barquita aquella, yo creo que esa es la que hace que las ballenas esas que han puesto por ahí pues se cuiden un poquito para que no haya grandes oleajes aquí en la orilla. Y aquella de allí, la que tenemos delante de Gran Jaya, pues bueno, para que no se lleve la poquita arena que tenemos delante del hotel y no se peguen las olas contra el hotel. Y hoy disfrutando de aquí de Mamitas, que por ahí detrás se ven nubes bastante intensas, pero no creo que llueva. Bueno, pues aquí estamos en mi oficina, invitados estáis. Si queréis acercaros, estoy aquí para disfrutarla y para conversar de lo que haga falta. Ahora vengo menos tiempo, eso sí es verdad, no vengo tanto tiempo como venía antes. Antes me pegaba aquí 1h30, 2 horas a veces. Antes me refiero a hace 2 o 3 años. Pero a medida que tú avanzas con tu trabajo también tienes menos tiempo para disfrutarlo, lo que es el mar. Pero bueno, de vez en cuando me escapo, como en este momento.
Voy a hacer otra foto desde aquí dentro. Pues el chaval está ahí de pie, volando el dron. Nosotros a gusto aquí con el bañito. La verdad que ayer cuando nos bañamos en la 38 había una zona que salía el agua de los ríos subterráneos, estaba más fresquita, ahora esta está un poquito calurosa, un poquito. Y bueno, de momento no recibí ningún reportaje. Si recibiera alguno, ahí os lo coloco, y si no, pues nada, seguimos aquí disfrutando del mar. Así que si hay cualquier reportero, os los comparto, venga. También está Paul, el fotógrafo, por ahí dando una vuelta, a ver si convencen a las personas que se quieren hacer una foto. De eso viven, de las propinas por hacer fotos. Está Paul y el compañero. Pues lo digo cómo funciona porque, a ver si me entienden, me viene una persona que no conozco a hacer una foto, le digo que no. Pero si ya la conoces a través del canal, que lo conocemos el chavalote, pues bueno, a lo mejor se lleva su propinilla, ¿no? A mí me hizo una fotografía y luego me la envió por WhatsApp. Eso es lo que suele hacer. Y bueno, pues es una persona que no tiene maldad, ahí está, haciendo su día a día, moviéndose por las playas y ofreciéndolo. Lo que pasa es que ahora hay menos gente en este verano. Pero bueno, ya se normalizará cuando quiera. Nosotros vamos a disfrutar nuestro día a día. Vamos a preocuparnos de las cosas buenas. ¿Cuáles son las cosas buenas? Pues, por ejemplo, esta virtud de poder venir aquí, disfrutar de una playa como esta, con este color del agua. A mí me hace mucho bien, me hace ver la vida más fácil, más sencilla y con más esperanza de que todo ocurra para bien. No siempre se tiene que buscar lo material, porque si te enfocas solamente en lo material, pues ni vives lo que es espiritual, ni la persona, ni los sentimientos, y hasta comes mal, por decirlo en pocas palabras. Bueno, pues yo voy dando vueltas sobre mí mismo para que sentáis que estáis aquí en la playa y que estáis a gusto. Y ya sabéis, luego dentro de un rato nos vamos para casa y al gimnasio, que también es otra actitud muy buena que hay que tener. Yo hablo de mis cosas, ¿no? Pero cada uno sabe lo que tiene que hacer. Cada uno sabe lo que en ese momento le puede ir mejor o peor. Ahora, siempre tienes una excusa para no hacerlo. Por ejemplo, ahora estás en casa, ya me he tomado el café, ya he comido, he visto el fútbol, ahora ya no me voy a la playa, ¿no? Más de uno haría eso. Yo prefiero venir a la playa, me quito el estrés de la mañana y así la tarde la afronto de otra manera. Bueno, pues voy a parar un poquito. Beach Club de aquí al lado, por eso no grabo tanto. Tenemos este Beach Club que se oye la música a tope y es música registrada, y si me quedo calladito la va a reconocer YouTube y luego me va a venir problemas de música registrada. No sabéis los problemas que me está dando YouTube, porque hubo un tiempo que los vídeos de los vuelos de dron yo puse música libre de copyright, ¿no? Y ahora, en este momento, después de un año o después de 8 meses, me están veniendo penalizaciones de esos vídeos en el cual todo lo que hice va a parar a la música que puse que era libre de copyright. Imagínate. Y muchos dirán, Paco, ¿por qué? Si yo tampoco lo quiero. Pero bueno, el caso es que la tengo que borrar a diario, tengo que borrarla y poner música nueva en donde está puesta ese tipo de música. Y ya he decidido que toda la música que voy a poner en mis vídeos, les guste o no les guste a los seguidores, voy a poner la música que YouTube nos deja poner, la que no me da problemas. Porque después cualquier fallito lo pagas así de esa manera, todo lo que has hecho se destruye. Pero bueno, ya lo he dicho muchas veces, yo creo que hasta canso ya también de hablarlo. Es un problema interno, pero lo digo para más de uno que a lo mejor tiene su canal y se cree que en este momento no tiene ningún problema con su vídeo. Y luego a cabo de 15 meses te aparece, me acaban de poner como 8 o 10 vídeos con problemas de copyright y son del año 2023, por eso te lo digo todo. Bueno, pues yo creo que me voy a salir ya. Diana ya se salió, el chavalote sigue volando el dron, la tarde está buenísima, aparte ahora tenemos esta nube que no da el sol de golpe y eso hace que estés más a gusto dentro del agua, porque de verdad que hoy nos está pegando fuerte el sol, bastante fuerte. Bueno, voy a empezar a salir. Muchas gracias por estar ahí acompañándonos. Hoy hemos estado en Pelícanos, que es aquella playa allá, y en esta de aquí, mamitas, y espero poder ir a algunas otras por ahí en los próximos días. Y el vuelo, pues el vuelo de dron yo creo que os gusta
Alex se esfuerza mucho para que sea agradable. Y eso es lo importante, que lo hacemos pues agradecidos a que estéis ahí vosotros y que tenéis ganas de estar aquí con nosotros. O de disfrutar la Riviera Maya, en pocas palabras. Lo vamos a decir en cámara porque tú lo estás viendo en el dron. Hoy la playa está mucho mejor que aquí. ¿En dónde? En la playa de la 38 hay una zona en especial que se ve cristalina, pero bien bonita. Sí, ¿no? Bueno, hoy decidimos venir aquí, quizá por las prisas y quizá por la confianza que habíamos tenido de ver las playas esta mañana. Fíjate qué bonita se ve. Bueno, pues ya me seco y nos vamos a ir. Pues nos vemos. El chavalote está a punto de aterrizar el dron. Por lo menos ya se puede poner sombrillas por aquí, ya se puede estar en los camastros. Ya tiene su ambiente playero, playa Mamitas de nuevo. Y por aquella zona también se recupera un poquito la playa. Y bueno, pues espero que este ratito de playa os haya gustado. Y seguimos con el día. Saludos a Fernando, Angélica, Patricia, Javier, de allí de Ciudad de México, Sebastián. Se les extraña un poquito, pero espero que veros por aquí en septiembre. Bueno, pues el chavalote está aterrizando el dron aquí, justo en medio de la calle, qué bueno. Y ahí os coloco el vuelo de dron del chavalote, espero que os guste. Es hora de elevarnos a nuevas alturas. Interrumpimos este video para brindarte una perspectiva única y asombrosa. Prepárate para deleitarte con las impresionantes tomas aéreas capturadas por el dron de Alex. Ya sea desde la hermosa Riviera Maya o cualquier rincón del mundo, una cosa es segura, te encantará verlo todo desde las alturas. Siente la emoción de volar sobre el horizonte, admirar playas de aguas cristalinas, ciudades vibrantes y paisajes naturales que te dejarán sin aliento. Las imágenes capturadas desde el dron de Alex nos regalan una nueva perspectiva de belleza y grandeza. Así que, sin más preámbulos. Venga, chavalón. Permítete disfrutar de estas vistas inigualables y contemplar la grandeza de nuestro planeta desde una perspectiva que solo el dron de Alex puede brindarte. Esperamos que hayas disfrutado de esta pausa aérea en nuestro video. Ahora, regresemos a explorar las emocionantes oportunidades que te esperan en la Riviera Maya y más allá.
Saludos cordiales a todos nuestros apreciados clientes que han depositado su confianza en invertir en una propiedad en la hermosa Riviera Maya. Hoy queremos tomar un momento para recordarles un detalle importante que puede hacer una gran diferencia en su experiencia de inversión. Sabemos que han estado atentos a las increíbles oportunidades que presentamos en el canal de Paco en Riviera Maya, y eso nos llena de gratitud. Si alguna vez encuentran una propiedad que les atrae a través de nuestro canal y están considerando dar el paso para hacer esa inversión tan emocionante, les pedimos que se comuniquen directamente con Paco. Esto es vital para asegurar que su experiencia sea óptima y que todos los detalles estén perfectamente alineados con sus expectativas. A veces, puede surgir la idea de que contactar directamente a la inmobiliaria podría llevar a un mejor precio. Sin embargo, queremos compartir con ustedes que manejamos los mismos precios, y lo que es aún más importante, cuando eligen comunicarse directamente con Paco, evitamos una situación desafortunada. Permítame explicar, si deciden tratar directamente con la inmobiliaria, corremos el riesgo de que la venta de la propiedad sea asignada a otro broker. Esto no solo afecta mi trabajo y dedicación, sino que también resulta en la pérdida de la comisión que, por derecho, corresponde a la persona que les ha brindado atención personalizada desde el principio, Paco. Nuestro objetivo es que su experiencia sea excepcional en todos los aspectos, desde el descubrimiento de la propiedad hasta el proceso de inversión y más allá. Al mantener la comunicación directa conmigo, garantizamos que su inversión esté respaldada por un equipo dedicado y comprometido en hacer que esta experiencia sea lo más fluida y satisfactoria posible. Así que, recuerden, si una propiedad les roba el corazón a través del canal de Paco en Riviera Maya y están considerando invertir en ella, no duden en comunicarse directamente con Paco. Estoy aquí para responder a sus preguntas, guiarlos en el proceso y asegurarme de que obtengan el máximo valor de su inversión. Gracias por ser parte de esta emocionante travesía en la Riviera Maya. Espero ansiosamente su comunicación y la oportunidad de ayudarles a lograr sus sueños de inversión. Hasta pronto y un abrazo cordial. Pues aquí dejando a Diana, que se nos va al gym. Qué bueno, aquí estamos delante del gym. Creo que voy a aparcar donde se va ese carro. Así que ahí me voy. Eso es suerte, llegar y que se vaya otro. Bueno, pues ya apagado el aparcamiento, el coche bien aparcado, la quinta que está con buen ambiente. Estamos a mitad de semana. Vamos a pasear un poquito aquí. Voy a ir otra vez por aquí porque me quiero acercar a uno de los departamentos de los que están rentados en May Menezes. Me quiero acercar a saludar a un seguidor y al mismo tiempo ya pues paseamos un poquito. Y muchas gracias por eso, por poneros en contacto conmigo. Ya sabéis que tenéis ahí en la descripción de los vídeos mi número de WhatsApp. Y cualquier cosa que necesiten me contactan. A ver si os hago un vuelo de dron, que pues ahí tenemos a Dina, que me ha preguntado que a ver cómo está el roof. Podría intentar subir también a grabarle el roof en persona un día de esto, pero ya estoy cerca de irme a España. A ver si mañana se me ocurre parar aquí a Alex y grabaros a ver cómo está el roof ahí de Tom Tower, a ver cómo va el avance de obra. Pues un desarrollo similar a este, Tom Tower, es May Menezes, pero este ya está entregado, ya está terminado. Y en este momento, pues lo que funcionan en este tipo de departamentos es rentarlo. ¿Por qué? Por esa ubicación que tiene tan buena, que puedes ir a la playa andando fácilmente, pasear por aquí por la quinta, estar en tu roof, disfrutando de la piscina y de vistas al mar, hacer gimnasia. En pocas palabras, estar a gusto. A gusto, con el mínimo esfuerzo, el mínimo estrés, y al mismo tiempo, si eres una persona que trabaja digitalmente, pues esta zona es buena para ello también. La línea de internet por aquí está bastante bien. Entonces también te puedes rentar un departamento de esos por meses, como tú desees. Bueno, pues ya estamos cerca de la 32, que es donde me voy a ir. Esta es la 28, 2 cuadras más y ya llegamos.
Ahí voy a parar porque no sé si quiere privacidad esta persona que nos quiere saludar. Yo lo primero que voy a hacer es parar la cámara y si veo que no le importa salir en el canal, pues adelante. Si le importa, pues no pasa nada. Y bueno, todos los que estáis ahí, muchas gracias por estar, por apoyarnos a diario. Por ejemplo, Ana de Guanajuato, saluditos, ya te vamos a ver por aquí en septiembre, creo, ¿no? Pues así, muchos seguidores que a lo largo de tantas veces que venís por aquí, pues se hace una amistad bonita. Por lo menos se tiene confianza, que eso es lo primero de todo, ¿no? Bueno, pues esta es la 30, el polideportivo lo tenéis ahí al fondo y por la 32 tenéis la entrada al polideportivo. Y la música que suena a mi alrededor. Y justo en la 32, donde empieza la 32, tenemos también que empieza el Checelín aquí en la misma Quinta Avenida. Que es muy buen lugar para pararse, tomar un café y hablar un rato, ¿sí? Hoy hay un control de policía aquí en la esquina, justamente. Pero bueno, control rutinario de esos que están ahí. Ahora que aquí estoy, qué bueno. Saludos, Paco. Saludos. Oye, qué bueno vernos aquí en la Quinta, estar paseando. ¿Qué te ha parecido el departamento que has rentado aquí en Maymenes? Excelente. ¿Estás 100% contento? recomendable. Ahora se oye el ruido. Ahí es para 4 personas máximo. ¿Cuántos sois los que habéis venido? 3 personas, pero sí 4. Sí. 4. Excelente posición, ubicación, muy céntrico de todo. ¿Estás a gusto? ¿La piscina Claro. arriba en el roof cómo la has visto? Exactamente, uno de los mejores. Sí, ¿no? De los mejores que Las hemos vistas estado. que tienes al mar excelentes, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, queríamos saludar aquí a Lupita, que la tenemos por aquí al lado. Está aquí, creo que está aquí. Lupita, buenas tardes. Hola. Te quería saludar. Aquí tenemos un señor que también te ve en los vídeos y dice, voy a saludarla. Sí, que quería saber dónde está tu puesto, por si le da Muy por bien. comprar algún detallito. Me ¿Te parece? encantaría, me fascinaría que viniera. ¿Estás un poquito resfriadita o qué? Hoy estoy de la garganta, ahorita me duele un poco, pero Bueno, pues a recuperarse, ¿no? darle, sí, claro. Bueno, nosotros nos vamos a pasear un ratito. Gracias, Saludos, igual Ana. que estés Bye. bien. Venga, pues Beto, nos vamos como si fuéramos para el Checelín. Estaba diciendo que el Checelín es un lugar muy bueno para tomarte café de la tarde con tu pastelito. Sí. Y también como No me ha piscina. tocado llegar, pero sí lo vi, yo lo vi. Sí, ¿no? A mí es un lugar excelente. Antes ¿Lo íbamos recomiendas? mucho más que ahora. Ahora vamos un poquito menos. Desde que descubrimos el café lechero que nos dan en otro lugar, Adriana, que es la que manda, tú ya sabes que... Tienes que hacer caso. Sí, Tenemos, dijo. ¿Dónde está el chavalón? ¿Dónde anda? está en casa, pero ahora va a ir al gimnasio en un rato. Ok. Él siempre va media hora más tarde que nosotros. Ok. Bueno, yo voy a parar la cámara un ratito, luego ya cuando me vaya camino del gimnasio seguiré grabando porque ahora voy a hablar un ratito con Beto. Venga. Bueno, pues seguimos paseando, ya me he despedido, estoy aquí delante de Maymenes, ya lo veis. Y también Lead Town, que es de la misma empresa, departamentos de verdad que son para estar a gusto. Ahora me voy para el gimnasio porque me he quedado hablando con Beto un buen ratito. Le pregunté si no le molestaba que le grabase un poco. Se me ha olvidado de la despedida, pero no pasa nada. Lo importante es que estéis a gusto, que os sintáis en familia, en pocas palabras, o por lo menos bien atendidos. Y me estaba contando las virtudes de lo que aquí él siente cuando viene. Y qué bueno que sea así, porque hay dos formas de ver las cosas. Tú quieres ver las cosas malas hay en todas partes. Quieres ver las cosas buenas, también en todas partes hay cosas buenas. Pero si te ganan las partes buenas más que las malas, oye, pues deja que te siga ganando esa parte. Porque en realidad lo que vas a hacer es estar a gusto. Y para estar a gusto en un sitio tienes que tener los ojos para las cosas buenas. Bueno, pues ahora sí me tengo que dar un poco de prisa porque me entretuve bastante. Y voy a empezar tarde mi gimnasio.
Bueno, pues estamos a 2 cuadras del gimnasio, así que me voy a dar un poquitín de prisa. Hoy está siendo un poquito, el paseo está siendo un poquito que tengo que parar y tengo que volver a poner la cámara en marcha, porque lo mismo que ha pasado con Beto, también tengo llamadas telefónicas, mensajes y tengo que contestarlos. Bueno, pues es cosas normales, ¿no? Y ya, pues estamos ya en los últimos días, ya me estoy despidiendo casi, aunque todavía quedan 5 o 6 días, parece que no, pero la cabeza ya se está despidiendo de cada paseo que doy. Un día menos hasta que nos vamos. Y un día más que tengo que ir preparando cosas para el viaje. Hoy estaba mirando hoteles allí en Mallorca, a ver dónde nos podemos alojar unos días. Y bueno, y así es. Luego tendré que mirar billetes a Barcelona, luego estancia en Barcelona y así. Pero bueno, esos son los viajes inesperados en los cuales tienes que buscar soluciones. Voy a parar por la música. Pues Casa Sofía, aquí en la Quinta. Y ya aquí el gimnasio arriba. Y como que se anima un poquito más de gente, ¿no? Ya. Luego más tarde cuando salimos también está aún mejor. Pero los restaurantes, ahora porque todavía no es la hora de cenar casi, son los que te dicen más o menos cómo está todo. A mar lleno está el restaurante, mejor turismo hay, por decir algo, ¿no? Bueno, pues nos vamos para adentro. Ya empezaron con el spinning. Bueno, pues ahora sí, hasta mañana. Nos despedimos 7:05 de la tarde. El chavalote acaba de llegar al gimnasio.